Para entender mejor los conceptos de especificación, función, fallo, os recuerdo que la normativa SAE J1011 nos habla solo de funciones y fallos, y el añadido de especificaciones es un añadido que hace RCM3 para permitirnos reciclar información y para permitirnos identificar mejor las funciones. Bueno, pues vamos a ver en este primer ejemplo cómo funciona esto y cómo es el concepto de generar especificaciones, funciones, de declarar especificaciones, funciones y fallos para el caso de una cinta transportadora. Vamos a ver cómo son las funciones y los fallos, cómo se declaran, y vamos a hacerlo también utilizando esta herramienta que desarrolla en la metodología RCM3, que ya os digo que no aparece en la norma SAE J1011, pero que no aparezca no quiere decir que no se pueda utilizar, simplemente no aparece. No nos dice que tengamos que utilizarla necesariamente, pero tampoco nos dice que no lo hagamos. Así que esto es una herramienta que desarrolla RCM3 y nos dice, vale, si declaras las especificaciones lo tienes más fácil porque tienes fuentes para esas especificaciones y de ahí puedes deducir muy bien las funciones. Antes de hablar de especificaciones, funciones y fallos, quizás sea conveniente ver cómo son las cintas transportadoras. Así que, como podemos ver en este vídeo, pues aquí vemos que una cinta transportadora es una superficie de una cinta transportadora en la que vamos a analizar, que es una cinta transportadora con una superficie de caucho, que es una superficie que se va desplazando a una velocidad determinada y que transporta en su superficie el material que sea. Estas cintas transportadoras las encontramos en montones de sitios, en montones de aplicaciones, y las encontramos en unas ocasiones como elementos que ya tienen suficiente entidad y son grandes, y otras ocasiones forman parte de una máquina. De una manera o de otra, pues en muchas ocasiones nos vemos obligados a evaluar estas cintas transportadoras. Para analizar mejor una cinta transportadora la hemos descompuesto un poco. La descomposición de un equipo en sus componentes nos ayuda después a reciclar esa información para poder utilizarla en otros equipos. La descomposición que hemos hecho en la cinta de caucho está, por un lado, el equipo en su globalidad, lo hemos llamado cosas generales. También hemos visto sus riesgos, los riesgos que puede tener. Además, un elemento que suele acompañar a la cinta transportadora, que es el cuadro eléctrico. Si el cuadro eléctrico no acompaña a la cinta transportadora, sino que forma parte de otro equipo, se integra en otra cosa, pues no lo utilizaremos aquí. Pero el cuadro eléctrico lo hemos considerado como un elemento de la cinta transportadora. Y hemos considerado también como elementos de la cinta transportadora que hemos analizado aparte el PLC, es decir, el autómata que se va a encargar de activar diversas funciones, y hemos considerado también como un componente un elemento interesante, que es el motor reductor, es decir, es el conjunto motor más reductor que se va a encargar de mover esa cinta a una velocidad determinada. Hemos considerado también en este ejemplo que es una cinta que, para evitar que se quede material en la parte superior de la cinta, tiene un rascador, tiene un elemento rascador que se va a encargar de limpiar en un punto determinado la cinta para evitar incrustaciones en la propia cinta. Hemos considerado un suministro de aire comprimido para unas compuertas que entendemos que están a la entrada o a la salida o en ambos sitios de la cinta. Y por supuesto hemos considerado que vamos a necesitar un fluido eléctrico para alimentar el motor y el cuadro. Pues vamos a la aplicación y vamos a ver, hemos creado un equipo que hemos llamado C1, cinta transportadora de caucho. Pinchamos en Ir o Editar selección y nos aparece esta pantalla. Esta primera pantalla simplemente podemos incluirle archivos, podemos incluirle fotos, etcétera, de esta cinta, pero si nos vamos a especificaciones y funciones, aquí ya hemos declarado las funciones y las especificaciones. Vamos a ver de una manera desordenada, no como las ha ordenado aquí el programa, pero vamos a ver en principio cuáles son las funciones que hemos considerado generales. Fijaros que aquí, en esto que pone parámetro,
Hemos considerado la especificación, y en esto que pone el valor, bueno, hemos considerado la función. Hablemos en principio de las condiciones generales que debe cumplir el ítem. Y en esas condiciones generales encontramos, en primer lugar, que nuestra cinta tiene que tener una placa de características y que esa placa de características tendrá que estar en buen estado. Especificación, placa de características. Función, disponer de una placa de características en perfecto estado, esperad un momentito que abro aquí, que describa sus parámetros. Nos vamos a continuación al paro tirón, al paro de emergencia con cable. Estos paros tirones, en vez de ser un pulsador de emergencia, pues es un cable del que yo puedo tirar y la cinta se parará en caso de emergencia, en caso necesario. Especificación, paro tirón. Función, parar de emergencia si se activa el paro tirón. Siguiente función general, orden y limpieza de la zona. Función, estar la zona alrededor del equipo limpia y ordenada. Integridad. ¿A qué le llamamos integridad? Pues le llamamos a que el ítem que estamos considerando, la cinta en su totalidad, no tiene que presentar elementos sueltos, rotos, desmontados, golpeados o deformados. Entendemos que un equipo está íntegro si no tiene ninguno de esos defectos. Que esté roto, que tenga elementos sueltos, rotos, desmontados, golpeados o deformados. Pues, ¿qué es lo que decimos? Pues decimos que como función presentar integridad estructural. Siguiente, identificación. La cinta tendrá que estar identificada, tendrá que tener el código que le hemos metido normalmente pues, a los planos de referencia o al software de gestión de mantenimiento. Bueno, pues tenemos identificación y función estar correctamente identificado con el código que le corresponde. En Europa tenemos como siguiente, tenemos la certificación CE. En esta certificación CE quiere decir que cualquier cosa que se comercialice en Europa tiene que ser segura y tiene que tener un certificado CE. CE significa Conformité Européenne y significa que tienen que cumplir una serie de funciones que vienen descritas en España en un Real Decreto, el Real Decreto 1215 más algunos Reales Decretos que lo sustituyen. Pues ahí dice qué condiciones tiene que cumplir una máquina para considerarse segura y para poder comercializarse en España, no solo una máquina, sino cualquier cosa. Si lo cumple, pues obtendrá ese certificado, la certificación CE, y por tanto podrá ser utilizable y comercializable en Europa. Bueno, pues tenemos que comprobar que la tiene esa certificación CE. Comprobaremos que no tiene síntomas de corrosión exterior y la especificación, ausencia de síntomas de corrosión exterior. La función, puesto en palabras de las que nos dicen la frase que nos dice la normativa SAE J1011, no presentar síntomas de corrosión exterior. Fijaros que nosotros podríamos haber puesto una especificación y una función mucho más amplia, aspecto visual, y presentar un aspecto visual correcto. Y en eso estaría incluido pues, el no presentar síntomas de corrosión. Nosotros preferimos detallar mucho más que entendemos por aspecto visual. Así que por eso hablamos de limpieza, por eso hablamos del estado de la pintura, por eso hablamos de la ausencia de síntomas de corrosión. Una vez que hemos identificado las cosas que son generales, esperad un momentito que veo a ver si hay alguna cosa más general, creo que no. Muy bien, vamos al siguiente grupo de cosas que nosotros consideramos. Es los riesgos. ¿Qué riesgos tiene una cinta? Primero, el ruido, que genere ruido por encima de lo establecido, el riesgo eléctrico, que lo hemos traducido en la función impedir los contactos directos e indirectos con corriente eléctrica. Los golpes con partes móviles del equipo, por eso tienen que tener cubiertas y carcasas de protección para que si hay elementos móviles pues no podamos ni golpearnos con esas partes móviles ni que nos quede alguna parte de nuestro cuerpo atrapada. Así que por eso hemos descrito golpes con partes móviles del equipo o cortes con partes cortantes o punzantes. A continuación tenemos la caída de objetos. A veces estas cintas son grandes y pueden caer, pueden desprenderse objetos y caer sobre alguien que esté por debajo. Tenemos el riesgo de atrapamiento, eso está circulando, es decir, tenemos el riesgo de que alguien pues, meta una mano o una prenda de vestir
y quede atrapado en el interior del equipo. Esos son los riesgos que hemos identificado en la cinta. ¿Que si os ocurren más riesgos? Pues los metéis, porque nosotros este ejemplo, que es un ejemplo que está cuidado, que está desarrollado con todo el cariño del mundo y con toda la meticulosidad del mundo, pues no somos perfectos, podemos habernos dejado alguna cosa. Así que si tú identificas, cuando estás haciendo tu ejemplo, identificas algún riesgo que nosotros hemos considerado, pues lo metes. Siguiente cosa que tenemos que considerar es, aquí hemos considerado el cuadro eléctrico. Fijaros qué de cosas hay que tienen que ver con el cuadro eléctrico. Nosotros hemos identificado el cuadro eléctrico como un equipo. ¿Y qué ventaja tiene eso? Pues que si ahora tenemos que utilizar cosas del cuadro eléctrico en otro equipo que tiene un cuadro eléctrico también, podemos reutilizar toda esta información. Nos podemos llevar, por medio de este software o de cualquier otro, nos podemos llevar, reutilizar toda esa información de forma sencilla. Claro, RCM3, la aplicación de software de RCM3, pues tiene una ventaja indudable, y es que esto lo permite hacer con solo tocar un botón. Entonces podemos reciclar la información francamente bien tocando un botón. Bueno, pues aquí tenemos que en el cuadro, fijaros qué especificaciones hemos considerado en el cuadro. Tensión de salida. El cuadro alimenta un equipo, con lo cual tiene que tener una tensión de salida. ¿Y qué decimos? Proporcionar una tensión de salida acorde con la especificación. El propio cuadro, no presentar síntomas de corrosión. Tenemos que la resistencia de puesta a tierra del cuadro, no del equipo en su totalidad, pues tiene que ser acorde con la normativa y con las especificaciones. El propio cuadro tiene que tener unas protecciones magnetotérmicas y unas protecciones diferenciales y unas protecciones contra sobretensiones, unos varistores que nos protejan de esas sobretensiones. El cuadro tiene que estar limpio interiormente y tiene que estar íntegro, es decir, que no tiene que tener elementos sueltos, rotos o desmontados en el interior. El cuadro tiene que estar identificado y también tiene que tener una estanqueidad al propio cuadro acorde con el grado IP que se le haya concedido a este cuadro que tenga. El estado del cableado del interior pues tiene que ser correcto, y el estado de las pantallas de visualización, en caso de que tenga pantallas de visualización desde las que podamos manipular la cinta, pues también tiene que estar correcta. Los cuadros a veces tienen lámparas de señalización y botones, pues tanto los botones como las lámparas tienen que estar en perfecto estado. El cuadro tiene que estar alimentado eléctricamente, con una alimentación que se corresponde con su especificación a nivel de voltaje, pero también a nivel de calidad de la energía eléctrica que recibe. Hemos considerado, además, un suministro adicional, y es aire comprimido. No todas las cintas necesitan aire comprimido para funcionar, pero hemos considerado que esta cinta, la cinta concreta que analizamos, sí que tiene un suministro de aire comprimido para hacer algunas funciones. En este caso de esta cinta, pues tendría una función de golpeo, de rascador o de apertura de compuertas para la entrada o salida del material. Así que hemos considerado que necesitamos una cantidad, un caudal de aire comprimido, y además necesitamos que ese aire comprimido tenga una calidad adecuada, es decir, en cuanto a grado de ensuciamiento, en cuanto a punto de rocío. Fijaros en la especificación número 42, que habla sobre el PLC. El PLC le hemos dado una única especificación, que es que el programa cargado en el PLC sea correcto. Se os pueden ocurrir muchas cosas y podemos abrir mucho las especificaciones del PLC, pero nosotros hemos considerado que con poner eso solo, nos puede valer. Después fijaros que práctico es que nosotros vamos a poder incorporar muy bien esta función del PLC a otros equipos que también tengan PLC. Vamos a poder reciclar muy bien todos los análisis que hagamos en este caso. Me había dejado antes del aire comprimido, la presión también será importante, saber a qué presión recibimos el aire comprimido para esta cinta transportadora que necesita aire. Y fijaros toda una serie de cosas que están relacionadas con el motorreductor, es decir, con ese equipo motor eléctrico más reductor que se va a encargar del movimiento, ese motor que también estará unido a un variador. Pues fijaros qué de cosas vamos a considerar. Del motor reductor vamos a considerar un voltaje de alimentación, vamos a considerar la vibración, el nivel de vibración. Esto de considerar el nivel de vibración del motor o del motor reductor es muy importante, porque
Hay quien considera que la vibración es una causa de problemas, por tanto tiene que aparecer en modos de fallos. Y hay quien, como yo, considera que la vibración tiene que aparecer como especificación. ¿Por qué? Porque lo tenemos en una normativa, la norma ISO 10816-3 nos habla de la vibración que tienen que presentar determinados equipos, entre ellos los motores eléctricos. Entonces, como ahí hay una especificación, de esa especificación nosotros podemos extraer una función, que sería presentar el motor reductor un nivel de vibración por debajo de los límites especificados. Entonces, si presenta unos niveles de vibraciones superiores, ya está, ya lo hemos resuelto, ya tenemos el fallo. Ahora eso tendrá unos modos de fallo, unas causas por las que la vibración aparece. Pero claro, ya hemos identificado perfectamente el fallo y hemos identificado los modos de fallo. Así que nos parece que el análisis está mucho mejor si identificamos la vibración como fallo y no como modo de fallo, no como causa, sino como fallo. Bueno, pues aquí tenemos la vibración, tenemos la ventilación. Es un motor que tiene un ventilador trasero que mete aire tanto en los bobinados interiores como en la carcasa. Entonces, ese ventilador tiene que funcionar correctamente. Función: estar el motor reductor adecuadamente ventilado, refrigerado. Velocidad de giro: ese motor gira a una velocidad determinada, pues girar el motor reductor a una velocidad acorde con la especificación. Tiene que estar sujeto, tiene que estar bien posicionado. El reductor normalmente son unas cajas de engranajes, son engranajes o paralelos o perpendiculares, pero tendremos ahí en el interior pues un lubricante. A veces vemos el nivel del lubricante, a veces no lo vemos, viene sellado de por vida, a veces tenemos que rellenar, a veces tenemos que analizar. Bueno, hemos considerado que esto es un motor reductor grande y que vemos el nivel de lubricante y que tendremos que reponer lubricante en caso de que no haya. También podemos extraer lubricante para analizarlo. Entonces, en la lubricación del motor reductor, pues consideramos que estar correctamente lubricado el motor reductor. La tapa trasera del motor tiene que estar íntegro y el motor tiene que estar unido a un guardamotor que me permita proteger el motor de unas sobreintensidades. El motor tiene un grado IP determinado que lo protege del agua o del polvo de acuerdo con el grado que tenga. Entonces, bueno, pues tiene que ser acorde con el grado IP que indique su especificación. El motor reductor tiene que ser estanco, de manera que no pueda salir aceite y que no presente fugas de aceite al exterior, no fugar aceite al reductor. El estado de limpieza, pues también será importante en el motor reductor, pues considerar que el motor reductor tiene que estar limpio. Si ahora, por ejemplo, estamos trasladando pues, un sólido en esta cinta transportadora y se está cayendo y está ensuciando el motor reductor, pues la suciedad puede ser causa de otros problemas, pero también es un problema en sí mismo. Por eso vamos a indicar que es un fallo. Es lo que en la normativa SAE J1011 nos habla a veces sobre aspecto visual. Bueno, pues nosotros aquí vamos a considerar que estar el motor reductor limpio y no estarlo es un fallo en sí mismo. Por tanto, una función será estar limpio. En cuanto a su consumo, consumir el motor reductor electricidad de acuerdo a su especificación y en la conexión eléctrica estar correctamente conectado y el motor reductor debe presentar ausencia de golpes o deformaciones. Bueno, pues ya tenemos, fijaros, todas estas, pero ahora sí que hay una serie de cosas. Todo esto lo podemos reciclar muy bien para otras cosas. Cualquier máquina que lleve motor reductor, le plantamos todas estas especificaciones que ya hemos creado para la cinta, pero ahora las reciclamos y las utilizamos para cualquier otra cosa. Para el cuadro, pues también las creamos y las utilizamos para cualquier otra cosa. El PLC, los riesgos, el general, todo eso lo podemos utilizar en cualquier otro equipo. Pero hay una serie de cosas que son específicas de las cintas transportadoras. Vamos a verlas. Tenemos, la cinta debe desplazarse a una velocidad acorde con su especificación. Presentar, aquí hablamos de residuo porque el ejemplo que hemos hecho es una cinta que transporta un residuo, ¿no? Pues transportar el sólido, más que el residuo, presentar el sólido unas características físico-químicas acorde con la especificación. Si es imaginad que es una cinta de caucho que está transportando pues, un sólido tipo biomasa, pues habremos hecho la cinta de caucho de una manera determinada, pero si estamos transportando un elemento punzante, pues tendrá otras características para los que la cinta no está diseñada.
Así que el residuo, como suministro, como una especificación de entrada, tiene que cumplir unas características determinadas. Así que, especificación, tipo de residuo. Función, presentar el residuo unas características físico-químicas acorde con la especificación. Tensión de banda, esa banda pues tiene que estar correctamente tensada. Los rodillos laterales, esta banda tiene tanto unos rodillos por abajo como unos rodillos laterales que hacen que tenga pues cierta forma cóncava y para que contenga el sólido que transporta. Bueno, pues los rodillos laterales tienen que estar correctamente posicionados, todos los rodillos tienen que estar correctamente lubricados. La cinta tiene que presentar integridad en los rodillos, es decir, todos los rodillos tienen que estar, pues no tienen que estar sueltos, ni rotos, ni golpeados, ni deformados. Tenemos también unos rascadores, hemos dicho que esta cinta tenía unos objetos, unas superficies que van a rascar la cinta para evitar que se quede material adherido a la cinta. La propia banda de transporte de la cinta tiene que estar íntegra, no tiene que presentar rasgaduras, no tiene que presentar agujeros. Hay unas chapas inferiores en esta cinta en concreto, pues existen unas chapas inferiores que tienen diversas funciones, entre ellas pues pues no sé, una persona no pueda quedarse atrapada o pueda pillarte una extremidad, que los rodillos tienen que funcionar correctamente, los rascadores tienen que funcionar correctamente y en este caso pues tiene una compuerta neumática que abre y cierra la entrada y la salida de material, pues que estas compuertas neumáticas funcionen correctamente. La cinta tiene que ser estanca, es decir, que el material que yo deposite no tiene que rebosar, no tiene que salirse fuera de la cinta. El eje, pues tiene que estar, el eje que mueve, que acciona, es un eje con un tambor, pues tiene que estar correctamente, tiene que ser correctamente céntrico y no excéntrico, es decir, tiene que girar sobre su eje coincidiendo el eje de rotación con el eje de inercia. Esta cinta, en concreto esta, otras cintas pues puede ser que no, pero en concreto esta puede manipularse desde un sistema de control, funcionamiento remoto, o desde un cuadro que está justo, desde el cuadro que está al lado de la cinta, que sería el funcionamiento manual. Pero tiene que haber un enclavamiento en manual remoto, es decir, que si yo giro una llave y le digo ahora puede funcionar en remoto, y si yo allí en el cuadro lo pongo en manual, ya en remoto no debe funcionar. Bueno, pues este enclavamiento tiene que funcionar correctamente. Fijaros que enclavamiento manual remoto, función disponer de un enclavamiento entre modos de funcionamiento manual y remoto. La alineación de la cinta pues tiene que ser correcta, la banda tiene que estar correctamente alineada, no tiene que salirse de determinadas partes y desplazarse, sino que tiene que correr por la zona sobre la que está diseñada, y esas serían las funciones de la cinta. Fijaros cuántas funciones hemos declarado. En total, 64 funciones nada menos. Es decir, que cuando nos planteemos esto de las funciones, no tenemos que plantearnos 2 o 3 o 4, tenemos que plantear 10 o 15, podemos plantearnos muchas. Es raro que nos encontremos equipos que tienen funciones, tienen que ser muy pequeñitos, ¿no?, para que nos encontremos que tengan menos de 10 o 12 funciones, ¿no? Siempre nos encontraremos muchas funciones. Fijaros que además este equipo es grande, como tiene diversos elementos como el cuadro, como el motorreductor, como el PLC, pues claro, todas las funciones irán sumando, ¿eh? Y además tenemos un general y tenemos un específico de las bandas transportadoras, pues tenemos 68 funciones. Quiero que veáis también la forma de construir la frase de la función. Recibir un voltaje de alimentación de acuerdo con la especificación. Presentar el motorreductor un nivel de vibración por debajo de los límites especificados. No sería malo que os quedarais, que repasarais todas estas frases, que aquí os dejamos, ¿veis?, para que os podáis inspirar en vuestras propias frases. Así que sabéis que los vídeos tienen unos botoncitos de para atrás, para adelante y parar, pues aquí podéis ver todas las funciones que tenemos y cómo hemos redactado las frases. Así están bien redactadas. Y eso nos va a permitir ahora determinar los fallos. Fijaros que por cada una de estas funciones, por ejemplo esta, disponer de una placa de características en perfecto estado que describa sus parámetros, pues tenemos un fallo asociado.
podemos tener uno o más fallos asociados. Bueno, pues en este caso solo tenemos uno, que es negar esa frase de disponer de una placa de características en perfecto estado. La negamos. No disponer de una placa de características en perfecto estado que describa sus parámetros. Fijaros que en unas ocasiones es muy fácil construir porque solo es negarla, en otros casos tenemos que echarle un poquito más de imaginación, ¿no? Pero vamos a ver, os los voy a pasar aquí deprisa, todas las funciones, bueno, voy a pasarlo del 1 al 64, para que podáis verlas, y para que queden aquí grabadas y podáis echar para adelante y para atrás, para que veáis cómo hemos ido representando los fallos, ¿no? No disponer el cuadro de una alimentación eléctrica acorde con la especificación, no estar los diversos botones y pulsadores del cuadro en perfecto estado, no estar las lámparas de señalización del cuadro en perfecto estado, es decir, tener alguna fundida, no estar las pantallas de visualización en perfecto estado, no permitir el cableado interior, no presentar el cableado interior un estado correcto, no ser estanco a polvo, suciedad o agua de acuerdo con su grado IP, no estar el cuadro perfectamente identificado con el código que le corresponde, etc. Pues así hemos ido haciendo, os voy a ir pasando. Fijaros que en esta, por ejemplo, tiene dos. Disponer de protecciones contra sobretensiones acordes a su especificación. Pues es no funcionar la protección contra sobretensiones tipo rayo correctamente o no disponer de ella. Esas son dos funciones. Bueno, pues aquí seguimos. En este, por ejemplo, que también tiene dos. Disponer de una toma de tierra con una resistencia de puesta a tierra acorde a la normativa y especificaciones. Bueno, pues tenemos dos. Presentar la toma de tierra a una resistencia superior a la necesaria o no disponer el cuadro de toma de tierra. Las dos funciones que tenemos, es decir, que tenemos una resistencia superior o no disponemos de ella. Aquí fijaros que tenemos todas, voy pasando para que podáis después jugar con... Y como veis, tenemos, fijaros en esta, por ejemplo, que la función es no presentar síntomas de corrosión exteriores. ¿Cuál será el fallo? Presentar, es decir, en esta la función está negada, pues el fallo tiene que estar pues, en afirmativo, ¿no? Y así con el resto. ¿Qué puede ocurrir? Que yo ahora mi cinta transportadora tenga algunas de estas funciones adicionales o tenga funciones que aquí le sobran, no tenga aire comprimido, no tenga partirón, tenga pulsador de emergencia. Bueno, en todos esos casos lo que tengo que hacer es variar esto. Claro, yo una vez que tengo esto, podría reutilizarlo para hacer otra cinta transportadora diferente. Es decir, tengo una cinta transportadora de un tipo, ¿puedo hacerlo para otra cinta transportadora? Claro que puedo, porque dependiendo del software que utilicemos, si estamos utilizando RCM3 es extremadamente sencillo, porque no tenemos nada más que convertir en maestro. Convertir en maestro, ¿qué quiere decir? Meter toda esta información en la base de datos de manera que después cuando yo le teclee a otra cinta, me pueda traer todos estos datos. Vamos a ver cómo se haría eso. Si yo le pulso aquí, ahora ya he cargado todos estos datos en mi base de datos. Y ahora, si yo quiero recuperarla, fijaros qué sencillo va a ser que yo cree una nueva cinta transportadora. Vamos a añadir aquí una cinta transportadora nueva y le vamos a llamar C2. Aquí le llamamos cinta 2. Guardamos, nos vamos a especificaciones y funciones, y le decimos añade de nuestra base de datos, del maestro, de donde tenemos toda la experiencia que hemos ido acumulando. Aquí fijaros que aparecen un montón de especificaciones para diversos equipos. Bueno, pues vamos a cargar todas las que van aplicando de la cinta. Calidad de aire comprimido. Bueno, pues esta cinta no tiene aire comprimido. Cuadro sí que tiene, así que le vamos a meter todo lo que tiene que ver del cuadro. Vamos leyendo una a una, vamos viendo que todas estas aplican. Alineación, enclavamiento, de cosas que son específicas de cinta. Bueno, pues sí, pero vamos a quitar no todas. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a abrir aquí un poquito, que no tiene chapas inferiores. Bueno, pues le vamos metiendo todas estas, una por una. Y esta nos la saltamos. No tiene rascadores. Bueno, pues y la integridad de los rodillos, la lubricación de los rodillos. Imaginemos que no tiene rodillos laterales.
Y esta de tensión de residuo después la vamos a variar, para que veamos que podemos editarla. Velocidad de cinta, síntoma de corrosión. Imaginemos que no vamos a instalar esta cinta en un país europeo, por tanto la certificación CE no me hace falta. Integridad, identificación, limpieza externa. Sigo. Parotirón, placa, PLC, pero como no tiene aire comprimido, sí que tiene estos riesgos: atrapamiento, caída de objetos, golpes, cortes, riesgo eléctrico. Ruido no me preocupa, no hace ruido, pero del motor reductor sí que considero todas. Estado, grado IP del motor, integridad de la tapa trasera. Bueno, imaginemos que este motor no tiene guardamotor. Bueno, pues nos lo vamos a meter. Posición, sujeción, velocidad de giro, ventilación, vibración y voltaje de alimentación. Bueno, pues se lo metemos. ¡Pac! Ya se lo hemos metido. Decimos añadir. El programa va a magullar todo esto, lo tiene que digerir, y ahí, pues como una hormigonera, fijaros que está ahí trabajando, y ahora en unos pocos segundos nos dice, vale, ya está, incorporado todo. Todo esto ya está incorporado, ahora podemos editarlo. Si quisiéramos editar cualquiera de estas frases, pues pinchamos aquí, le cambiamos aquí lo que sea. Por ejemplo, queremos cambiar todos estos que pone cintas T general y le queremos cambiar por otra frase, pues lo podemos cambiar sin ningún problema. Y aquí también, en estas, pues también podemos cambiarle la frase para adaptarla mejor a lo que queramos, sin modificar nada, ni la cinta transportadora original, ni lo que hemos metido en la base de datos. Así que todo esto ya solo afectaría a este equipo en concreto. Bueno, pues fijaros que yo ya tengo aquí todas mis funciones y tengo además todos mis fallos. Aquí están todos los fallos que puede presentar este equipo. En total, pues fijaros, tiene desde el fallo 69 hasta el fallo 126, todos esos fallos son los fallos que puede presentar una cinta transportadora. Ahora será interesante que veáis los siguientes dos vídeos. En primer lugar, será interesante que veamos cómo continuamos con los modos de fallo. Recordemos que los modos de fallo son las causas. Así que si pincháis aquí, en este vídeo, veréis el concepto de modo de fallo y cómo aplicar el modo de fallo. Pero si eso ya lo tenéis asumido y lo entendéis muy bien y lo controláis, entonces lo que os aconsejo es que pinchéis en este otro vídeo en el que hablamos de los modos de fallo específicos de cintas transportadoras, para dar continuidad a este ejemplo de cintas transportadoras.